Pues vamos a ver el día de hoy un tema que se llama hermenéutica. Vamos a orar primero. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que vamos a considerar, Señor, de tu palabra, tú lo tornes, Señor, para impulsar a este grupo de jóvenes, a cada uno de los jóvenes, Señor, a entender mejor tu palabra y sobre todas las cosas a desearla y a invertir, Señor, tiempo y lo mejor de su esfuerzo, de su amor, para que acojan tu palabra, Señor, para que la aquilaten, la atesoren, la entiendan, la amen, Señor, y la practiquen. Que sea una bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, pues sí, el tema es hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Pues es una palabra, ¿verdad? Una palabra rara. La hermenéutica es una disciplina o ciencia no solamente bíblica, porque se emplea no solamente para interpretar el texto bíblico, sino cualquier texto. Y significa explicar, traducir, interpretar. Tiene como propósito fijar principios y normas que deben aplicarse en la interpretación correcta del texto bíblico, de los libros bíblicos, ¿verdad? Hablando de la hermenéutica bíblica. Ahora, ¿por qué hay la necesidad de la hermenéutica? ¿Por qué interpretar si las palabras pues las podemos entender y de alguna forma vamos a ver en uno de los principios de la hermenéutica que Dios quiere decir lo que dijo y dice lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, no pretendió Dios al darnos su palabra y registrar la revelación suya, lo que Él quiere darnos a conocer por medio de la inspiración y dejarlo escrito. No quiso otra cosa más que entendiéramos claramente cuál es su voluntad y qué es lo que Él nos quería comunicar. Perdón. Sin embargo, hay una situación que se le llama, perdón, tensión hermenéutica. Y esto es una distancia, una separación en muchos sentidos entre el texto que vino de ciertas personas que vivieron en cierta cultura, en cierto tiempo, en ciertas circunstancias de todo tipo, religiosas, políticas, sociales, culturales. Ellos son un polo, digamos un extremo de esa línea de comunicación, porque el texto lo que quiere hacer es comunicarnos, ¿verdad? Darnos a conocer. Y en el otro extremo estamos nosotros que estamos leyendo y tratando de entender. ¿A qué se le llama tensión hermenéutica? A las diferencias que hay entre quien escribió en su tiempo originalmente y para ciertos receptores del texto y nosotros que estamos en otro contexto cultural, político, todo lo que dije hace rato, distinto. Y dice que cuanto más hayamos perdido la comunidad de horizontes, de representación, de lenguaje, con ese lejano y complejo mundo en el que se conectan las concepciones más distintas, tanto mayor se vuelve esa tensión hermenéutica entre esos dos polos, ¿verdad? que estoy mencionando, que intervienen en la interpretación. Los textos que se han de interpretar y el intérprete que pregunta y trata de entender.
No sé si se entiende bien este concepto, esta distancia. Claro que vamos a ver algunos ejemplos en los diferentes principios que vamos a tratar, que no van a ser muchos porque pues es un tiempo breve el que tenemos y aparte pues creo que he escogido los más importantes y representativos, los principios de hermenéutica o de interpretación, y vamos a ver en cada caso algunos ejemplos. Bueno, esto no es ajeno al relato bíblico mismo. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice que Esdras estaba leyendo la ley y él se puso en un lugar alto para que todos lo pudieran oír y dice que les trataba de explicar. Nehemías 8:8 dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí hay una palabra hebrea que se usa que quiere decir declarar o distinguir y es equivalente a interpretar. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 27, recordamos, creo, muchos de nosotros, tal vez, de qué se trata ese relato. Es cuando Jesús ha resucitado y va hacia el camino de Maús y encuentra a dos discípulos que iban para allá mismo, empieza a caminar con ellos y les empieza a explicar lo que las escrituras decían de él. Y en el versículo 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y esa palabra declarar es la misma palabra que hermenéutica, o una palabra muy relacionada. Pues a veces no nos gusta estar usando las palabras griegas, pero en este caso es muy, muy parecido a la palabra española hermenéutica. El griego es hermenevein, hermeneu, es interpretar, y lo que hizo Jesús al interpretarles así se dice hermenevein. Ahora, ellos no entendían, conocían el texto, habían leído los textos de Moisés que Jesús les citó, pero no los entendían. Entonces Jesús se los declaró, les declaró el sentido que tenían, les abrió el sentido que tenían las escrituras. El mismo Jesús, cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el escritor del Evangelio, que también es Juan, dice: a Dios nadie, esto está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta palabra dar a conocer, en otras versiones se dice Él le declaró o Él le interpretó. Se usa una palabra un poquito diferente, que es exegesato. Él hizo la exégesis de Dios. Y esa palabra también se usa para traducirse como hermenéutica o como interpretación, aunque algunos hacen alguna diferencia, pero eso quiere decir que del texto, el sentido que tiene el texto está contenido en el texto. Y ex quiere decir sacar de adentro, ¿verdad? Algo que estaba adentro, sacarlo, estaba un poquito oculto o velado y se saca a una exposición clara, se saca a la luz. Entonces, eso es en eso consiste la hermenéutica, una serie de reglas para poder interpretar el texto. Ahora,
esto no es solamente una cuestión para, pues que comprendamos intelectualmente, ¿verdad?, la palabra de Dios. Más bien se trata de que por medio de llegar al sentido verdadero que tiene el texto, que es el mejor, porque cualquier sentido que nosotros le demos diferente al que quiso Dios darle al texto bíblico, necesariamente será inferior y representará una pérdida para nosotros en nuestro entendimiento y consecuentemente en nuestra vida cristiana, porque precisamente se trata de que por medio de la hermenéutica o de la ciencia de la interpretación, seamos guiados a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Ese Dios que fue explicado, que fue declarado, que fue interpretado por nuestro Señor Jesucristo. No se trata entonces solamente de una comprensión intelectual del texto, sino que la hermenéutica debe abrir el camino, allanar el camino para un encuentro de nosotros con Cristo, ¿verdad? Para que nosotros recibamos con plenitud el significado de la palabra de Dios. Ahora, hay una serie de principios. Yo voy a mencionar 7. Existen muchos, aunque algunos de hecho están contenidos en otros, como vamos a explicar un poquito más adelante. El primer principio le llaman la regla de oro, la regla principal, digamos, dice así de manera muy sencilla: si el sentido obvio tiene un sentido común, no busque otro. O sea, no hay que buscar otros sentidos figurados, espiritualizados, alegorizados. Si el sentido literal que tienen las palabras nos da un buen sentido, nos comunica un sentido razonable. Solo cuando una interpretación literal resulta absurda, entonces se debe buscar algún otro sentido, porque también la Biblia usa un lenguaje figurado, pero es muy fácil detectar cuando se está usando un sentido figurado. Entonces, esta regla de oro, tienen que tomarse las palabras en su valor real. Casa quiere decir casa, no quiere decir casa espiritual. Cuerpo no quiere decir cuerpo espiritual, no quiere decir templo. Cuerpo quiere decir cuerpo. Cuando Jesús dijo, el cuerpo es más que el vestido y la vida más que el alimento, se refiere literalmente en cada caso al cuerpo, el vestido al vestido, y el alimento al alimento, y la vida a la vida. Él usó esta expresión para decir cómo no deberemos afanarnos por nuestro sustento, porque Él nos da la vida, que dentro de todos los elementos que está comparando es lo más importante, y si no, nos da lo más importante, pues también nos va a dar lo necesario para el sustento de nuestra vida. Es una primera, digamos, una primera variante de esta regla, es interpretamos literalmente. También debemos interpretar culturalmente, o sea, las palabras tienen un sentido dentro de la cultura que la expresa o que la utiliza, tienen un sentido que puede ser peculiar de esa cultura y en otra cultura tener un valor diferente. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por dar el mensaje que dio en Mateo 13, que son las parábolas del reino, así se le llama, bueno, ese capítulo así es conocido porque precisamente da una serie de parábolas. Dice que él, ahí en el versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y estaba una multitud ahí, se juntó mucha gente, dice, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Nosotros sabemos qué difícil es que en la orilla del mar, y todavía con la distancia que tenía que tener la barca que estaba, digamos, anclada o amarrada, en el agua, no estaba en la orilla, sobre la arena o piedras o como haya sido esa orilla, y la gente todavía estaba afuera, en tierra firme, y todavía era mucha gente. Sin embargo, eh, es algo que las personas que han ido a la tierra, a Palestina, ¿verdad? Que se llama la Tierra Santa muchas veces, dicen que cuando el agua está tranquilo, es como un amplificador. Y dice que se han hecho esa prueba y dicen, con una persona hablando desde una barca y hablando en tono normal, sin levantar mucho la voz y poniéndose gente a la distancia, se escucha perfectamente. Entonces, si nosotros no conocemos esa parte que es una cuestión, digamos, geográfica, que es parte de lo que moldea la cultura, ¿verdad? De un pueblo, pues no entendemos, no damos crédito a eso, o no pensamos que fuera mucha gente, o pensamos que Jesús tenía que estar gritando. Bueno, ese es un ejemplo. Otro es cuando Jesús en Marcos, perdón, 14:13, cuando les está dando instrucciones para identificar el lugar donde iban a comer la Pascua, el aposento alto, les dice, envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Aquí hay una cuestión cultural. Digamos que llevar un cántaro de agua pues era muy común en aquel tiempo, pero la cuestión es que era muy raro que un hombre llevara un cántaro de agua. Casi siempre eran las mujeres las que llevaban el agua. Entonces, para ellos no fue difícil identificar a esta persona. Bueno, entonces decimos que interpretamos culturalmente. Todo esto es, sí, darle a las palabras el valor literal, pero considerando que, que la cultura puede modificar el valor que tengan las palabras. Cuando me quieran preguntar algo, simplemente pregunten, ¿eh? Muchachos. Bueno, Sí, sí, Vic, gracias. ok. El segundo principio es que tenemos que conocer el valor de las palabras y se llama el estudio de las palabras en particular, ¿verdad? Ahora, pues sabemos que la Biblia fue escrita en idiomas que no conocemos, bueno, no son comunes para nosotros. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. Igual, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego común, porque hay un griego clásico muy culto, pero el Espíritu Santo escogió pues usar el lenguaje común, como los discípulos eran del pueblo común, y usó el griego común, pero también hay partes que están escritas en arameo. Entonces, a veces para estudiar algunas palabras, sobre todo, bueno, algunos ejemplos que puedo mencionar ahorita, se necesitan auxiliares bíblicos. Y pues, obviamente, si nosotros quisiéramos hacer todo lo que es la labor de interpretar, que tendríamos que estudiar el idioma original y bueno, todo un trabajo que requiere un aprendizaje muy largo, lo podríamos hacer, pero hay auxiliares que nos pueden ayudar mucho. Uno es la concordancia de Strong, concordancia exhaustiva de Strong, es un librotote. Aquí lo tengo en mis espaldas un poco deshojado. Hay léxicos griego-español, hay léxicos del hebreo y el caldeo,
bíblicos, entonces se pueden usar esos auxiliares, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algún ejemplo de este principio de estudio de las palabras. Miren, por ejemplo, la palabra pecado en el Antiguo Testamento se usan 12 palabras diferentes para decir lo que es pecado. Les voy a mencionar solamente una. Empezando con J, perdón. Ay, no. Con K. Dije J, mezclé las dos letras. Es K y luego J. Jatá. Jatá, pero lleva una K primero. Es la palabra más usada en el Antiguo Testamento para describir pecado y significa no dar en el blanco. Y es la palabra que se usa cuando se describe el pecado de Caín. Dios le dice, ¿verdad? Que el pecado está a la puerta. Y entonces esa palabra quiere decir que Caín iba a hacer algo muy, muy errado, ¿verdad? Esa misma palabra, por ejemplo, se usa, pero en un sentido negativo, cuando de algunos integrantes, unos guerreros de la tribu de Benjamín, que tenían mucha puntería, eran zurdos. Dice, el Espíritu de Dios dice de estas personas que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y ahí erraban, se usa esta misma palabra, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento hay 17 palabras diferentes que se usan para describir el pecado. Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, podría uno hacer un estudio muy complicado de esto, pero de entrada nos dice que nosotros consideramos el pecado de una manera bastante ligera, le decimos, pues es un error, una equivocación, pero para Dios el pecado es una cosa muy, muy seria, muy definida, muchas cosas que nosotros hacemos sin pensar, sino que brotan de una manera natural de nuestra, valga la redundancia, de nuestra naturaleza pecaminosa, el mismo pecado deformó, ¿verdad? Entonces, cometemos pecado o se cometen muchísima clase de pecados y para Dios cada uno de esos tiene un significado. Por ejemplo, la palabra impiedad quiere decir algo, una conducta que obviamente es desagradable para Dios, pero que se comete precisamente por vivir como si Dios no existiera, o sea, sin tomar para nada en cuenta a Dios en la vida. Y así, ¿verdad? No vamos a nombrar porque no tiene caso estar nombrando todas esas diferentes palabras que se traducen pecado, tanto en hebreo como en el griego. La palabra que es equivalente a la que vimos jatá en hebreo es amartano en griego, y es lo mismo, errar el tiro, errar el blanco. Bueno, otro principio de interpretación que se tiene que tomar en cuenta es que sí existe el lenguaje figurado en la Biblia. O sea, no todo se debe interpretar tal cual. Por ejemplo, la Biblia llama a Jesús, él es el león de la tribu de Judá, pero pues Jesús no es un león, ¿verdad? O Juan, cuando lo vio venir, allí en Juan 1:29, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa figura, bueno, se llaman las diferentes maneras en que se usa el lenguaje figurado, porque hay una variedad muy grande de tipos de lenguaje figurado. Eso que estoy poniendo como ejemplos son metáforas. Cuando de una cosa se dice que es otra. Se dice que Jesús es el león, que Jesús es el cordero, que Jesús es el pan, que Jesús es la puerta.
y en realidad no es eso Jesús, pero se le está diciendo esa otra cosa porque él hace el papel de esa cosa. ¿Qué es lo que hace el pan? Nutre, alimenta, da vida. Jesús es el agua de vida. ¿Qué es lo que Jesús hace? Pues él vivifica, él limpia y así. Pero hay otra forma en que esa comparación, no, ese lenguaje figurado, se hace de manera expresa. Se dice no que tal cosa es tal otra, sino que es como tal otra. Y esa figura se le llama símil. Por ejemplo, el Salmo 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a las aguas, ¿verdad? Y entonces va comparando cómo es ese árbol, que su hoja no cae, ¿verdad? Que da fruto a su tiempo, etcétera. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice que nosotros dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y se sabe que la oveja es un animal gregario, es decir, siempre anda en un rebaño y tiene que ser cuidado, tiene que tener muchos cuidados porque se desorienta fácilmente y ya cuando está lejos del rebaño, pues no puede regresar. Y así es como nosotros éramos, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, habíamos perdido el camino, andábamos extraviados. Entonces, o descarriados también, porque también una característica es que de repente las ovejas se apartan, o sea, se descarrían, se desbalagan, ¿verdad? Les da por apartarse por algo curioso y luego ya no saben regresar. Bueno, son figuras retóricas. Hay muchas otras figuras retóricas. Como les decía al principio, pues no, sí, bueno, ahorita al final voy a decir algo que quizá nos va a ubicar. A propósito, lo puse al final y lo voy a explicar en ese momento. Bueno, otro principio es la importancia de la cultura. No solamente para una palabra, aquí no estamos hablando del significado de palabras, sino de ciertas costumbres, la importancia de la cultura. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Lucas 9:59 y Mateo 8:21, es lo mismo, son pasajes paralelos. Solamente vamos a Lucas 9:59. Alguien que quería seguir a Jesús, más bien aquí Jesús le dice a él, ¿verdad? Creo que en Mateo es al revés. Bueno, vamos a leer los dos entonces porque sí hay una diferencia. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, o sea, Jesús, no, perdón. Jesús le dijo, sígueme, y le respondió a esta persona, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A ver, vamos a ver qué dice Mateo 8:21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces parece muy cruel, ¿verdad? Lo que Jesús le dijo a esta persona. ¿Qué es lo que nos imaginamos nosotros inmediatamente? Bueno, que el papá de él ya estaba muerto, estaba ahí, lo estaban velando, estaba puesto en un féretro o en una mesa donde lo pusieran. Y entonces era solamente cuestión de horas o quizá unos pocos días, 1 o 2 días, que lo fueran a sepultar. Pero la verdad es que
no era el caso, ese no era el caso. La costumbre era muy complicada en las sepulturas. De hecho, una persona podría gastar toda su fortuna, sobre todo si no era mucha, para un funeral, porque a veces duraban 40 días y entonces venían muchos amigos, muchos parientes y había que darles de comer a todos. Entonces, lo más natural es que, bueno, conociendo esa costumbre, entendemos que el papá ni siquiera se había muerto, sino que él iba a esperar hasta que se muriera el papá y seguir todo ese proceso de los funerales tal y como se acostumbraban. Entonces, pues eso nos deja ver que lo que Jesús está diciendo es que para seguirle a él, esas cosas tan engorrosas que impone la cultura o que impone la sociedad no pueden servirnos como pretexto, sino que Él quiere que le sigamos, pues cuando Él nos llama, ¿verdad? Esa es el sentido que tiene tanto el, pues la excusa que estaba poniendo esta persona como la respuesta que le da Jesús. Bueno, ahora, también hay algo sobre la costumbre de los animales, o de la conducta más bien, ¿verdad? De los animales. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 3, eh, bueno, pues aquella cultura judía era bastante, pues agrícola, digamos. Este, entonces, pues estaban acostumbrados a la cuestión de los cultivos, de las plantas, de los animales, tanto domésticos como algunos otros. Y Dios a veces usa, pues, estas comparaciones, ¿verdad? Que nos ponen en muy mala posición a los que pues somos desobedientes, ¿verdad? A Dios. Allí en el versículo 1:3 de Isaías dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí empieza, bueno, desde el 2, ¿verdad? Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ya dice el versículo que leímos ahorita, oh gente pecadora, y empieza una acusación muy, muy fuerte contra el pueblo de Israel que se había rebelado contra Dios, y hace una comparación. Dice, bueno, el autor de un libro de interpretación, dice que una persona fue allí a Israel y quiso comprobar esto, y dice cómo pues el mar de Galilea, que es el pues en torno al cual se desarrollaba toda la vida de Israel, este, que fue a ver cómo en la tarde, ¿verdad? Ya cuando los animales iban a recogerse en sus diferentes casas, que venían de los lugares donde habían estado pastando, que los llevaban pues los pastores, ya sea dueños o asalariados, y entonces venían todos revueltos y venía de todo, de cabras, ovejas, asnos, y entonces él quiso comprobar esto y empezó a observar todo, y luego siguió a un animal en específico y vio cómo todos regresaban y pues realmente iban solitos, y había una persona que los iba eh, cuidando de lejos, pero en general todos iban mezclados y luego entraban a las calles de una ciudad que está a las orillas de ahí del lago,
y pues callejuelas y callejones, y iban los animales hasta que él se fue siguiendo un burro, y el burro llegó a la casa de su dueño y ya sabía cómo llegar, y se fue al pesebre. Bueno, el pesebre, siempre lo identificamos donde nació Jesús, pero el pesebre es donde se le pone la comida a los animales. Llegó a su pesebre y ya sabía que era la hora de la cena, y pues ahí se puso a cenar el burrito. Entonces, fíjense cómo esa cosa cultural, y nosotros no la conocemos, no entendemos la fuerza que tiene esta manera de hablar, de decir, ¿qué sería que Dios cuida de su pueblo, en ese caso Israel, así como los arrieros o como los pastores cuidaban a los rebaños? Pues no, él tenía un cuidado mucho mejor, más atento, más cuidadoso, más amoroso, siempre protector, siempre buscando su bien, su prosperidad, su reposo. O sea, entonces la comparación es muy fuerte y entendemos el grado de desobediencia y la severidad de las palabras que va a seguir diciendo el profeta Isaías a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, ese es el cuarto principio que debemos tomar en cuenta, la cultura, para entender bien los relatos, las lecciones, las exhortaciones, las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, el quinto principio es la ley del contexto. Muchas veces se sacan las palabras de la Biblia de contexto. Un versículo se usa para probar cierta doctrina, pero para probarla, entonces el versículo se toma de manera aislada, sin considerar en qué relación está con el texto que le rodea. Ahora, esto yo quiero hacer énfasis en esto. Si nosotros no aprendemos ningún otro principio, pero aprendemos y lo aplicamos de manera pues fiel, ¿verdad? O sea, siempre considerando, a ver, aquí dice esto, pero ¿de qué está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que está antes? ¿En qué libro de la Biblia está? ¿Cuál es el propósito de ese libro de la Biblia? Y nosotros lo consideramos así, de esa manera, o sea, lo que está más cerquita, lo que rodea eso que está cerquita, y lo más amplio que rodea, no sé si me explico, como una serie de círculos concéntricos, que a final de cuentas tienen que abarcar en realidad toda la Biblia. Ahí el último principio que vamos a ver se llama el principio de la visión general, pero quiero decir, está muy relacionado esta ley del contexto. El contexto se va ampliando como círculos concéntricos. Y vamos a poner un ejemplo. Miren, Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Bueno, vamos a llegar ahí, pero más bien vamos a empezar un poco desde el principio del capítulo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Bueno, ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Esta última frase, de la gracia habéis caído.
Cuando uno considera el mensaje completo de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, y más específicamente lo que se le llama el Evangelio Paulino, que no es que quiera uno poner en contraposición lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, lo que dijo Jesús, no, pero, pero sí, cuando vemos el contexto del Nuevo Testamento, vemos que tal y como Jesús lo expresó de manera muy clara, explícita, cuando la conversión de Pablo, cuando le dijo a Ananías que fuera a orar por él, estaba en la casa, en una cierta casa, y Ananías le dijo, no, Señor, si este nos anda persiguiendo y nos quiere matar. Y la respuesta que le dio Jesús fue, ve, porque instrumento escogido me es este. Y cuando uno ve el libro de los Hechos y todo lo que pasó a partir del capítulo 20, 21 de los Hechos, que es toda la parte final, cuando la prisión de Pablo y todo, y cuántas veces él dice cómo Jesús se le apareció y las cosas que le dijo. Bueno, para no hacer el cuento largo, la columna vertebral del Evangelio está en los escritos de Pablo y fundamentalmente en dos cartas, la de Gálatas y la de Romanos. Bueno, entonces ahí se nos habla muy claramente de cómo cuando hay una fe verdaderamente en Jesucristo, que es la fe que salva, la fe, o más bien fe por medio de la cual una persona es salva, que esa salvación viene de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Esa persona es puesta en Cristo. Y eso lo podemos encontrar de manera muy, muy reiterada y variada. Es decir, se presenta desde muy diferentes ángulos, pero siempre para afirmar quizá, no sé, yo no lo puedo asegurar al 100%, ¿verdad? Pero me imagino que el pasaje o la enseñanza de Jesús que más se relaciona con esa enseñanza de Pablo es Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, nos ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay una doctrina muy importante que es sobre la seguridad de la salvación, que una persona es salva eternamente. Bueno, pero esta palabra que dice aquí Gálatas, de la gracia habéis caído, muchos dicen, no que no, no que una persona salva no se puede perder. Y dice, es una mala interpretación y no está considerando el contexto de qué tipo de libro es Gálatas, cuál es el propósito de esta carta, más bien, la carta de Pablo. Pablo, básicamente en Gálatas, no está hablando de cómo los Gálatas trataron de entrar, digamos, por la puerta de la salvación a través de las obras de la ley. Ellos habían creído el Evangelio de la gracia de Dios y eso es lo que dicen los primeros capítulos. Lo que estaba pasando con ellos era que vinieron unos judaizantes a enseñarles que habían creído en Cristo, pero para mantenerse en el camino de la salvación, mantener la salvación, avanzar en la salvación, avanzar en la santificación, ellos tenían que hacerlo por medio de la ley. Entonces, lo que Pablo les está diciendo aquí que han caído de la gracia es, ustedes están pensando que Jesús los salvó y que ya son salvos, pero que todo su caminar cristiano es por la ley, por un principio muy diferente por el cual fueron salvos. Fueron salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús.
Pero ahora, para vivir la vida cristiana, para perfeccionarse, ustedes tienen que caminar, bueno, ustedes piensan o les han venido a enseñar, y ustedes lo han creído, que tienen que hacerlo por medio de las obras de la ley. Esto está muy claro ahí en el capítulo 3, donde dice en el capítulo 3, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No se trataba de empezar la vida cristiana, o sea, de ser salvos, empezaba de el caminar cristiano. Entonces, obviamente, si tú renuncias a creer en Cristo, así como creíste para ser salvo, para creer en el caminar con Él, como dice ahí Colosenses capítulo 2, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por la fe. ¿Cómo debemos andar en Cristo? Por la fe. Y el siguiente versículo lo explica. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Entonces, este caer de la gracia quiere decir tratar de vivir la vida cristiana por el esfuerzo propio, siguiendo reglas, es decir, por la ley, por los méritos de uno. Bueno, la respuesta que da Pablo en el versículo 5 es contundente. Pues nosotros por el Espíritu, caray, ¿cómo? Por el Espíritu. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? Solamente las personas que son salvas. Solamente los que han creído en Jesucristo y han sido salvos por la fe tienen el Espíritu de Dios. Dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Y por fe, pero si ya se desligaron de Cristo, ¿cómo que por fe? Pues sí, la fe es algo imperecedero que es un don de Dios y que está allí. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esa esperanza, no podemos ahorita abundar en eso, pero es la consumación de la salvación. Está basada en la justicia como principio, como entrada, pero que tiene su consumación en la redención del cuerpo. Y eso se amplía al final del capítulo 8 de Romanos. Entonces, el contexto. Tiene que considerarse el contexto. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice en la carta? ¿Qué más dicen otras cartas del mismo autor en este caso, ¿verdad? Porque son cartas. Ese es el principio del contexto. Entonces, no se deben tomar versículos aislados para probar alguna doctrina, ¿verdad? Bueno, el sexto principio, cosas que difieren. Es decir, nosotros para interpretar tenemos que hacer una diferenciación de las cosas que la Biblia trata de manera diferente. Y aquí entran muchas cosas. Por ejemplo, hay diferentes periodos de tiempo en la Biblia. Se les ha llamado dispensaciones. Algunos dicen que la palabra dispensación no existe en la Biblia, pero sí existe. Ahí, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 10, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es una dispensación, es un periodo en que Dios se relaciona con los hombres de cierta manera, basado en cierta revelación, y que es diferente a lo que ha dado antes. No diferente en el sentido de contrario, porque la revelación tiene una característica que es progresiva. El evangelio, o lo que se llama protoevangelio, algunos le llaman así, es Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una revelación de la salvación, pero imagínense si nos hubiéramos quedado con esa revelación solamente, si Dios nos hubiera dejado con esa revelación, pero esa revelación fue gradualmente aumentándose hasta que en Cristo se nos ha revelado plenamente cómo es la salvación y todo apunta hacia la cruz, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ¿qué cosas difieren en la Biblia? Difieren grupos humanos. A ver, déjenme ver. Es Primera de Corintios, y se me perdió la- Bueno, ahorita localizo la cita, ¿eh? Es hay 3 grupos humanos que la Biblia bueno, en general, la Biblia habla de judíos, gentiles y de la iglesia. Y no todo, no, lo que se dice de los judíos no se dice de los gentiles y de la iglesia. Es 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Antes del llamamiento de Abraham, solo existía el grupo de los gentiles. A partir del llamamiento de Abraham, se empezó a formar la nación judía o Israel. Y en el Antiguo Testamento hubo un trato de Israel relacionado con las naciones. Y existían esos dos grupos, Israel y la nación, judíos y gentiles. Cuando empezó la iglesia, que fue el día de Pentecostés, hay esos 3 grupos, judíos, gentiles y la iglesia, con la característica de que los judíos y los gentiles sobre la misma base pueden ser salvos y entonces entrar a formar parte de la iglesia de Dios. Y en esa iglesia o en ese grupo especial se pierden las distinciones, como dice ahí en Gálatas 4:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno lee Israel y lee profecías del Antiguo Testamento, algunos tratan de alegorizar y dicen, las promesas son para la iglesia. No, no son para la iglesia. A Abraham Dios le prometió multiplicar su descendencia, que de él saldrían reyes, que poseería las puertas de sus enemigos. Muchas promesas. Y dice, ay, son las promesas para mí. No, son las promesas para Abraham. Ahora, él en otro sentido es el padre de la fe, o los que creemos, ¿verdad? También se nos llama que son hijos de Abraham por la fe. Pero es en un sentido, ahí sí, en un sentido espiritual que claramente la Biblia utiliza. Entonces, Israel no es la iglesia, ¿verdad? Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia, Dios tiene un plan para las naciones. Ahora, por ejemplo, juicio. Hay un juicio, o hay 4 tipos principales de juicio. Uno es el juicio, bueno, todos son juicios en relación al pecado, excepto uno. Y 1 Corintios capítulo 11 nos habla del juicio, del pecado del creyente por el propio creyente. ¿Cómo es que nosotros juzgamos nuestro pecado? Pues confesándoselo a Dios. Y cuando confesamos el pecado a Dios, pues Dios ya no nos juzga. Eso es lo que leemos cada vez que participamos de la mesa del Señor, ¿verdad? Que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Entonces, el pecado del creyente se puede hacer por parte del mismo creyente o por parte de Dios en esta vida.
No sé si me explico. ¿Sí está claro? O sea, no es un juicio que va a ser castigado cuando venga Cristo o en el tribunal de Cristo. Digo, un pecado, no. El pecado del creyente, de alguien que es salvo, se juzga o por el mismo creyente al confesar el pecado o por Dios, por el Señor, cuando no nos juzgamos a nosotros. Y ese juicio puede llegar a tal severidad de que Dios nos quite la vida. Así dice. Pero eso es para salvación espiritual, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Hay un juicio del creyente no como hijo de Dios, sino como siervo de Dios. Es un juicio del servicio del creyente y está en Primera Corintios capítulo 3, que dice, bueno, no vamos a leer todo porque está un poquito largo, pero dice la obra, el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Pérdida de qué? De recompensas o de alabanzas de Dios, porque dice que cada uno recibirá de Dios su alabanza, ¿verdad? Y también en 2 Corintios, capítulo 5, se nos habla de lo mismo, que todos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Perdón, es en el capítulo, perdón, es que estoy en primera y es en la segunda. Sí, en el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se refiere a las obras del servicio de cada creyente. Bueno, hay un tercer juicio. Perdón, este es el juicio que no tiene que ver con el pecado, sino con las obras. Hay un tercer juicio que es el juicio de las naciones y de Israel. Está en Mateo capítulo 25. Bueno, perdona, ya perdí un poquito la noción del tiempo. No sé de cuánto tiempo. Bueno, ahí en el capítulo 25 tiene ese título, ¿verdad? El juicio de las naciones. Previamente hay un juicio de Israel, que es al mismo tiempo, o un poquito antes de este juicio, pero puede considerarse un mismo juicio. Y a Israel se le juzga, ¿verdad?, por su fidelidad a Dios, pero también a las naciones aquí en el capítulo 25 de Mateo, desde el 31 hasta el 46. Es un juicio de las naciones por el trato a Israel en el tiempo de la gran tribulación, cuando Jesús vendrá para libertar a su pueblo, al pueblo de Israel. El juicio de las naciones, perdón, de Israel, que es un poquito previo a este, pero que se puede considerar uno mismo, está en Ezequiel capítulo 20. Capítulo 20, versículo 33 al 37. Bueno, vamos a leer solamente, miren, vivo yo, dice Jehová, que con
mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y luego al 37 nos pasamos. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Bueno, ese es el juicio de Israel. Inmediatamente sigue el juicio de las naciones. Y finalmente, en el capítulo 20 de Apocalipsis, viene el juicio de los perdidos, de los pecadores. A partir del versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Bueno, no lo vamos a leer, pero ahí todos los que entran en ese juicio van al lago de fuego. O sea, no hay salvos ahí. Bueno, todas esas cosas se deben diferenciar. O sea, una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia, otra cosa son los gentiles. Una cosa es el juicio del creyente de su propio pecado, juzgado por él mismo o por Dios con algún castigo o disciplina. Otra cosa es el juicio de las obras, donde se pierde recompensa, no la salvación. Otra cosa es el juicio de Israel y las naciones, donde no está la iglesia, porque muchos leen ahí en Mateo 25 que vamos a estar ahí, que la iglesia va a estar ahí, y no es así. Y tampoco ni la iglesia ni las naciones como tales ni Israel estarán en el juicio del gran trono blanco. Las cosas que son distintas, que la Biblia maneja como distintas, hay que distinguirlas y no revolver una cosa con otra. Bueno, y finalmente el principio de la visión general. Y aquí con esto voy a terminar y voy a decir algo que no sé, no estoy seguro si hubiera estado mejor al principio. No lo quise usar al principio, decir lo que voy a decir enseguida, para no parecer como que no le quiero dar importancia a estudiar la hermenéutica. Sí, es bueno que nosotros nos interesemos en estudiar lo mejor posible aquella, es una ciencia por una parte y en su aplicación un arte, porque se adquiere destreza, como en las artes, ¿verdad? Las ciencias así, tal como se conocen las ciencias exactas, tienen leyes tajantes que se cumplen en todos los casos, ¿verdad? Bueno, pero pues hay principios como estos que acabamos de mencionar y otros. Pero este principio de la visión general es que nosotros, para entender mejor cualquier parte de la Biblia, primero tenemos que tener una visión del todo. No vale la pena, y ese es un principio general que se aplica, por ejemplo, en un libro o en un capítulo, en un capítulo de la Biblia, en una sección grande de un libro, en un libro, en el Nuevo Testamento y en el total de la Biblia. O sea, no se pueden entrar a estudiar los detalles cuando no se conoce el conjunto. Para interpretar los detalles es necesario conocer el conjunto. No sé si ustedes conocen ese dicho que se usa a veces, que los árboles nos impiden ver el bosque. Cuando estamos así enfrascados en los detalles, antes de entender el conjunto. O sea, una sección, por ejemplo, no sé, de un libro, de una carta. Si nos queremos enfrascar en los detalles sin conocer el conjunto, entonces no vamos a poder entender los detalles y mucho menos el conjunto. O sea, no vamos a entender pues nada rectamente, ¿verdad? No quiero decir que nos quedemos en cero, pero es muy fácil que nos desviemos del sentido verdadero de esa parte que estamos tratando de entender. Ahora, entonces, vamos a hablar aquí de ciertos niveles. Y no son niveles por decir, ay, tú estás en este nivel. No, son pasos necesarios.
¿Cuál es el primer paso necesario para llegar a entender el mensaje de la palabra de Dios y poder ser confrontado con ese mensaje y que ese mensaje nos transforme? No se puede brincar la lectura. Lo primero es la lectura. Si uno no lee, y por ejemplo, ustedes no han leído, o alguno de ustedes no ha leído toda la Biblia, es muy difícil que puedan entender alguna de sus partes a cabalidad. Pero esa es una primera parte, leer. Leer es algo que requiere cierta atención, o sea, todos sabemos lo que nos pasa a veces cuando estamos leyendo, que, ay, ya llevo 8 versículos, ¿y qué decía? ¿Qué decía el 1? Ya no me acuerdo, ¿por qué? Porque la mente divaga. Entonces, la lectura no quiere decir, leer así, ir viendo las letras y pues todas las letras las vimos y todas las palabras las leímos, pero no estamos poniendo atención, nuestra mente está en otra parte. Leer es una lectura, digamos, atenta, atenta. Después de la lectura sigue el estudio, porque no es lo mismo leer que estudiar. O sea, ya cuando uno está estudiando, entonces uno pone notas al margen, pone un signo de interrogación, a ver esto qué es, a ver, voy a regresarme, quizá lo que acabo de leer o lo que sigue me va a explicar esto que no estoy entendiendo, me va a aclarar esto que no estoy entendiendo. Y eso es estudio, hacer un resumen, subrayar, ver las referencias. Las Biblias tienen ciertas referencias, en una columna en medio o abajo. Busco algunas palabras que no entiendo en un diccionario bíblico, en un diccionario del español. Eso ya está uno estudiando. Hay otra cosa más adelante, investigar. Es un estudio mucho más detallado, más atento, pero no se pueden brincar esos pasos. O sea, no debemos tratar de aplicar las reglas de la hermenéutica y no tenemos una familiaridad con el total de la Biblia. Y de veras que cuando uno va siguiendo esos pasos, como que se van cerrando huecos, porque uno cuando está estudiando así la Biblia, de pronto dice, ay, toda esa parte de los reyes como que no la sé, toda esa parte de la cautividad como que no me queda claro qué pasó, por qué estaban ellos en Babilonia, cómo regresaron y qué pasó de entre el que termina Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y por qué las cosas parecen tan diferentes cuando empieza Mateo. O sea, vamos cerrando esos huecos, o se van cerrando en nuestro conocimiento esos huecos, y las cosas se van acomodando, y vamos a ir entendiendo mejor el mensaje de la palabra de Dios. Y luego viene, eso ya es, les dije al principio 2 palabras, ¿verdad? Hermeneuo, que es interpretar, y luego la palabra exégesis, que es sacar el sentido de la Biblia, del texto, el, el sentido que está ahí medio oculto, sacarlo a la luz por medio de un estudio, y ahí ya se requieren pues un poco más de estudio, de preparación. No todos, bueno, a veces sí hemos tenido la oportunidad de prepararnos, por ejemplo, en el conocimiento de los idiomas originales, y no lo hemos hecho. Pero al menos tenemos que saber manejar ciertas herramientas auxiliares que nos ayudan, porque créanme, cuando uno va a enseñar, siempre hay un
temor así grande, y trata uno de prepararse lo mejor posible y encontrar el sentido verdadero de la escritura, dado que hay pues interpretaciones diferentes, vamos a decirlo claramente. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores. Uno es no seguir los principios de la hermenéutica, y otro es los compromisos denominacionales. Yo no creo que alguien que es salvo en la iglesia bautista, Dios le ponga un cerebro bautista. O alguien que Dios salva en una iglesia presbiteriana, Dios le ponga un cerebro presbiteriano. O que nosotros que estamos en una iglesia, pues no sé ni cómo definirla, seamos lo que seamos, vamos a poner alfa y omega, vamos a poner. Y tú fuiste salvo en esta iglesia, Dios no te puso un cerebro alfa-omeguista, ¿verdad? Pero lo que vamos escuchando, que muchas veces no constatamos por nosotros mismos con un estudio personal de la Biblia, se nos va haciendo una convicción dogmática. ¿Por qué esto es así? Pues porque así me lo enseñaron. Y eso en algunos casos, yo pienso sobre todo en cuestión ya de dirigentes más altos dentro de cierta organización o denominacional, es un prejuicio denominacional, es un compromiso denominacional. Yo he leído algunos comentarios donde digo, les voy a poner un ejemplo, un comentario de Romanos, todo iba muy bien. De repente, cuando llega la cuestión de la justificación, el autor dice, la justificación no es algo que ya se realizó. El Espíritu Santo, si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, va a hacer que nuestras obras buenas sean más que nuestras obras malas, para que en un tribunal en el cielo, cuando venga Cristo por segunda vez, nuestras obras buenas pesen más que las malas. Y eso va a ser la justificación. Yo dije, qué barbaridad, qué atrocidad de doctrina, qué aberración. ¿Por qué? Porque iba tan bien el hermano. Yo dije, no, y solamente la única explicación es que en su denominación así lo creen, y él no pudo salirse de la interpretación denominacional con la cual tiene un compromiso. Bueno, eso es. Bueno, pues es todo lo que yo tenía para compartirles. Entonces, lo que les animo, muchachos, y hay que tirar a un estudio, a una investigación, pero hay que empezar por la lectura, por el estudio, y obviamente no estoy hablando de la práctica y la obediencia, pero eso es básico. Como dice Jesús, ¿verdad? Dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a entender las cosas, pero que también Dios nos ayudará más, aumentará la iluminación que pueda darnos si nosotros estamos dispuestos a que lo que entendemos de la Biblia vamos a practicar. ¿Y muchachos? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Todavía están ahí? Sí. Oye, Vic, yo tengo una pregunta, pero Sí, no Vic, es como que tan de duda. Solo es como que a veces he visto eso, entonces puede pasar lo siguiente. Entonces, mi pregunta sería, si tú, por ejemplo, dices que a veces nosotros ya creemos como doctrinas
algo por estar en esa denominación, ¿no? Entonces ya no, o no nos podemos salir o no nos podemos cuestionar, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que se empiezan a cuestionar más cosas independientes a de su denominación, pues, no sé, pueden cambiar de iglesia o pueden traer como que nuevas ideas a su iglesia donde están, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, uno sí tiene que cuestionar su denominación, ¿no? Pero también como que uno puede defender su denominación porque confía en, pues, esas personas que están al mando de, pues, de su iglesia, ¿no? O sea, tampoco está como que tan mal a veces refutar ideas porque las enseñaron en la iglesia, ¿no? No, no, no. No, yo digo, cuando uno por el estudio dedicado, cero, Ujú, llegas a tener una convicción diferente ujú, a, a lo que se te ha enseñado. ujú, Pero eso es algo serio, o sea, no puede llegar uno yo no estoy diciendo que cuestionemos nuestra denominación por cuestionar, o sea, que debemos cuestionar, no, debemos poner como nuestra máxima regla de fe, o sea, ¿qué creo? Pues lo que dice la Biblia. ujú, Y, y ver que realmente le demos en todo caso el peso mayor, supremo a la Biblia. sí. Y, y conforme uno puede ir entendiendo algunas cosas, puede uno detectar o darse cuenta cuando no se está haciendo de esta manera. Ahora, esto no se trata de también de estarse peleando, porque Ujú, hay cosas que no son convicciones e interpretaciones diferentes, que no son sobre puntos esenciales de la doctrina, ¿verdad? Entonces, no. Y hay veces que uno, pues, sencillamente comparte uno personalmente, o si a veces le toca uno enseñar, pues, lo mejor posible, lo más que uno, hasta donde llegue la capacidad de uno, es ser fiel a tu propia convicción, pero una convicción que has probado, la has pasado por filtro, la has repasado, porque cuando uno llega a cierta conclusión, también uno se debe cuestionar. No sé si me explico. O sea, tiene uno que estar bien seguro de lo que cree. Y la única forma es estudiar la Biblia sin cesar. No sé si te contesta eso. sí, Vic, Ok, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues entonces. La que sigue, el que sigue. Sí. No, pues Muchas gracias. vamos a orar. Vamos a orar. Ok. Sí, sí. Si no hay otra pregunta, pues vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor, te damos porque tú nos has dado tu palabra. Es inagotable porque es tu palabra, Señor, y no hay fin de, de su entendimiento, de entender todas las cosas. Nadie entiende todas las cosas sin género de duda, sin ningún género de duda que esté convencido de que lo entiende como es a la perfección y que solamente él tiene la razón. Solamente queremos pedirte, Señor, como dijo un personaje antiguo hablando de este asunto, si te dieran a escoger entre
tener en tu mano derecha un sistema completo, un sistema doctrinal completo, y en la mano izquierda te pusieran la palabra de Dios y Dios pusiera en ti ese deseo de siempre seguir aprendiendo y ser guiado por tu Espíritu Santo, ser iluminado por tu Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿Qué escogerías? Y él dijo, yo escogería la mano izquierda. Que sepamos que ningún sistema, Señor, teológico que cubre todos los campos y tiene la verdad. Tu palabra es lo que no tiene ningún error. Tu palabra es lo que la única que contiene la verdad completa, Señor, absoluta, y debe ser nuestra guía, debe ser la autoridad a la que nosotros sometamos nuestro pensamiento, nuestra fe. Y Señor, ayúdanos a tener siempre ese deseo de entender y obedecer tu palabra y pedir siempre tu dirección. Pero seguramente, Señor, con la experiencia de tantos hombres que tú les has permitido escribir libros verdaderamente que han bendecido a tu iglesia por medio de la manera como tú les has revelado tu palabra a ellos, Señor, o que les has dado entendimiento para comprender tu palabra. Siempre fueron personas muy esforzadas, no llegaron las cosas de manera espontánea y gratuita, Señor, a sus mentes, sino que ellos te honraron poniendo un esfuerzo, un interés supremo de conocer. Permite que entre los jóvenes, Señor, y entre tu iglesia, haya ese deseo y ese sentir. Y bendícenos con ese deseo y ese sentir de buscar siempre tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo.